Tiempo de Dios. De nuevo estamos con ustedes a través de su canal Vida TV. Hoy vamos a hablar de cómo podemos renovar el ajuar. Renovando el ajuar es el título de hoy de esta meditación. Y quiero que vengan por favor conmigo al texto de Esther 2:15. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino con lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Bueno, continuamos con el tema. En varios programas hemos estado hablando de la mujer y la mujer como tipología de la iglesia, la mujer como la que nos tiene que hablar a ti, a mí, sea hombres o mujeres. Y queremos hablar un poquito de este personaje de Esther en el corto tiempo que tenemos en este devocional o en este tiempo. Realmente su nombre era Adasa. Adasa en hebreo significa mirto que florece. Qué curioso, un mirto que florece. Sin embargo, el medio ambiente, la situación personal, las circunstancias que le tocó vivir a Adasa no fueron muy favorables. Así que era un mirto que florece, pero que aún no había florecido. Sencillamente porque Adasa era una niña triste en cierto sentido. Era niña de hijos deportados. Habían sido deportados por el imperio babilónico y ahora pues les había tocado parte del imperio medo-persa y había muerto. Así que Adasa era huérfana de madre y padre. La crió nada más y nada menos que un primo de ella llamado Mardoqueo. Él la crió. Era una niña que pudiéramos considerar era judía, y los judíos en ese tiempo eran minoría entre la mayoría. Así que una niña sin identidad, una niña desconocida, una niña pobre, humilde, una niña huérfana de padres muertos, de un resultado de una deportación, y la había criado un primo de ella. Qué triste situación la de Adasa, un mirto que debe florecer, pero no había florecido. Sin embargo, qué interesante, Dios tenía algo diferente para ella, porque las circunstancias no pueden catalogarnos, ni las circunstancias tienen por qué centrarnos en nuestra identidad o hacernos menguar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es curioso que esta Adasa, este mirto que florece, que no había florecido, Dios le dio la oportunidad, le preparó circunstancias, situaciones especiales para que ella pudiera florecer. Por cierto, el mirto florece y su flor termina en una estrella. Mire qué interesante, la flor del mirto es una estrella. Curioso, muere Basti, la reina que estaba en orden en ese momento del rey Asuero o Jerjes primero. Esta reina es destituida, es sacada, muere en ese sentido, muere esa reina, porque esa reina no podía reinar debido a toda una serie de cosas que se dieron en el reino con ella, y es destituida, es sacada, muere en el sentido de su reinado, y sencillamente el rey comienza a través de sus mensajeros a buscar una nueva reina en el reino. Cualquiera podía ser una Miss Universo, pudiéramos decir en aquel tiempo. Tenía que ser bella y virgen, así que la buscaron por todo el imperio medo-persa y encontraron muchas doncellas y las trajeron al palacio. En el palacio, a Adasa le pusieron a alguien a su cuidado, Hegai el eunuco, una tipología del Espíritu Santo. Qué curioso, porque Hegai iba a prepararla, Hegai iba a ayudarla en toda su transformación. Miren qué interesante, en su engalanamiento, en el cambio de ajuar de Adasa. Adasa traía harapos, ¿verdad? Una mentalidad de deportada, una mentalidad de una identidad de una persona que es minoría entre la mayoría. Sin embargo, el Señor quería cambiar esa mentalidad de Adasa en una mentalidad diferente. Así que lo primero que hicieron fue ponerle un nombre persa. De Adasa pasó a ser Esther.
Y Esther, en su nombre, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias y al reino al cual ella entraba, significa estrella. Qué curioso. Adasa, ¿verdad? Adasa es un mirto que florece y su flor termina en una estrella. Y su nombre ahora persa iba a ser estrella, porque eso es lo que significa Esther, una estrella. Iba a brillar, iba a florecer, pero Dios tenía que permitir determinadas circunstancias, cambios y transformaciones en la vida de Esther, como lo hace en la vida tuya. Así que el Señor cambió su identidad, comenzó a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de vestir, ¿verdad? Y dice que comenzaron a quitarle sus viejas vestiduras. Mira lo que dice en Esther capítulo 2 versículo 8 en adelante. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia. Qué hermoso, halló gracia, favor delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Comenzó a quitarle sus atavíos viejos, comenzó a desvestirla, hasta cierto punto, ¿verdad? Pudiéramos verlo así. Tenía que desvestirse Esther. El eunuco le dijo, tienes que quitarte esas ropas viejas para ponerte ropas nuevas, para ponerte ropas nuevas. Le dio prontamente atavíos, o sea, inmediatamente que llegó, le cambiaron su nombre, le dieron atavíos nuevos para que se los pusiera, le dieron alimentos para que se alimentara, todo un proceso de cambio, de transformación, de renovación, como lo hace Dios con cada uno de nosotros y nosotras. Nos cambia, nos transforma. Cuando venimos a Él, venimos con una identidad vieja. Venimos, ¿verdad? Huérfanos, venimos muchas veces con un corazón de deportados, con un corazón roto, con un corazón quebrado, venimos huérfanos en cierto sentido, venimos apaleados y tristes, amargados, quizás deprimidos. Muchos venimos a Dios cuando tenemos a veces hasta problemas, pero qué bueno es que el Señor comienza a traer una transformación, un cambio poderoso, porque esa es la iglesia. Tiene que pasar de ser una daza a un mirto que florece pero que no ha florecido, y que su flor termine en una estrella, a una Esther, una estrella de por sí que brille. Así que muy importante, así como en el altar del holocausto se le quitaban y se le removían las cenizas viejas, ¿verdad? Así también como en el candelabro de las 7 brasas en el tabernáculo era, ¿verdad? Transformado en la mañana echándole aceite y en la noche era encendido. Una transformación, un cambio, una renovación de aceite diario. La mesa de los panes de la proposición en el tabernáculo, cada 7 días se quitaban los panes viejos y se ponían panes nuevos. Y el altar del incienso, todas las noches se le suplía, ¿verdad? Del ingrediente necesario para que exhalara esa aroma maravillosa y llegara a la presencia de Dios. Así que aún en el tabernáculo se nos habla de transformación, de cambio, de sacar cosas viejas, de poner cosas nuevas. Y eso es lo que Dios hizo en la vida de Esther, esta mujer que se iba a convertir en alguien, una daza que iba a florecer, pero que iba a florecer como una estrella, como Esther. Así que comienza un proceso de renovación, de cambio de vestidura, cambio de mente. Ya no puedes tener una mentalidad de pobrecita yo, una mentalidad de esclava, una mentalidad de inmigrante, una mentalidad de huérfana, de que nadie me quiere, no tengo a nadie, estoy sola, ¿verdad? A una mentalidad iglesia, a una mentalidad de reino,
a una mentalidad diferente, a una mentalidad de brillar. Una estrella brilla aún en medio de la noche. Y aún cuando las noches son más oscuras, las estrellas irradian más luz. Así que es importante que entendamos esto. Mira lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué tremendo. Así que nosotros nos debemos despojarnos del peso, despojarnos del pecado, despojarnos de toda cosa vieja para correr, ¿verdad? La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Dice en el versículo 12 del capítulo 2 de Esther, capítulo 2, versículo 12, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceite de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Así que una renovación del ajuar, de los atavíos, y se le daba la oportunidad, ¿verdad?, de que comenzara un proceso por un año, 12 meses, de masajeos. Mira qué interesante, masajeos. 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Los inciensos, los óleos, los perfumes aromáticos más hermosos, más olorosos, quizás más costosos, eran los que estaban poniendo sobre Esther. Y eso es lo que Dios hace contigo, con la iglesia, con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios se gasta lo mejor con su iglesia, porque es la amada de su corazón, es la ayuda idónea, es la que está junto a él, ¿verdad? Es la que salió de su costado y salió de su costado, la que lavó con su sangre, la que purifica con el agua de su palabra. Agua y sangre purifican, limpian la iglesia. Qué interesante. Y ahora el Señor la quiere ataviar. Por eso el Señor en Efesios nos habla de que debemos estar limpios, sin mancha, sin contaminación, vestidos con lino fino, ¿verdad? La iglesia debe estar poniéndose sus mejores atavíos. Debemos entrar en una relación con Dios de consagración, limpieza, renovación, quitar lo viejo, un tiempo de santidad. Permitirle al Espíritu Santo que ponga ese ungüento maravilloso, esa presencia de él, ese aceite de la unción, nos masajee, ¿verdad? Como aquella mujer que le calafateó la barquilla donde Moisés iba a nadar, iba a estar, sobre las aguas. Esa barquilla sobre las aguas debía ser calafateada. Así el Señor nos quiere calafatear para poder navegar en este mundo. La iglesia tiene que ser adornada, ataviada, calafateada, revestida, ungida con la unción del Espíritu para poder soportar las pruebas que vienen en este mundo. No podemos navegar, no podemos ser la iglesia, la estrella brillando, ¿verdad? Con una mentalidad de reino, no ya con una mentalidad, ¿verdad?, de deportado, de pobrecito, de que quién soy, de huérfano, de miserable. No, Dios nos ha llamado a un cambio de mentalidad. Dios nos ha llamado a un cambio de atavíos. Dios nos ha llamado a un cambio y a un cambio y una renovación, no solo en nuestra vestimenta exterior, sino interior. En nuestra vestimenta interior debemos caminar como estrellas en este mundo, como luminarias en la noche, porque somos luz en medio en un mundo de oscuridad, en medio de un mundo de convulsión y corrupción. Tú y yo tenemos que brillar en este mundo. El Señor nos manda a brillar. Así que qué hermoso. Óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Toda una preparación para el encuentro con el rey.
De igual manera, la iglesia está en un proceso de atavío, en un proceso de vestidura, un despojamiento de lo viejo, de las viejas vestiduras y un revestimiento, ¿verdad?, del ajuar nuevo, del atavío nuevo para las bodas del Cordero. Debemos renovar el ajuar porque Cristo se acerca, Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada para las bodas del Cordero. Él viene por su iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. ¿A quién se le ocurre pensar que una novia, verdad, va a estar el día más maravilloso de su vida en su boda, toda despeinada, sucia, maloliente? A nadie se le ocurre. Ese día es el más bello de la novia. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando su iglesia para eso, para el encuentro con Él. Así que la iglesia debe estar en este proceso, debe disponerse, debe decir: Señor, arranca de mí, despócame, como sacas la ceniza vieja del altar y lo hacías, ¿verdad? Y lo permitía a través de los sacerdotes en el tabernáculo, como renovabas el aceite de la unción en el candelero para que pudiera brillar, como el incienso aromático era puesto cada día y los panes de la proposición, esos 12 panes que se ponían cada 7 días también tenían que ser renovados. O sea, la iglesia tiene que ser renovada en lo que come, tiene que ser renovada en lo que proyecta, tiene que ser renovada en la luz que exhala de ella misma, porque esa estrella en medio de la noche, luminaria, un candelero en medio de la oscuridad. Y si en la iglesia, ese eres tú, tu testimonio tiene que brillar. Señor, ayúdame a despocarme de lo viejo, ayúdame a vestirme con lo nuevo, ayúdame a dejarme ungir por ti, prepárame, Señor. No puedo tener un encuentro con el Rey si estoy como estoy. Ayúdame a pasar el proceso de renovación y de cambio. Mira lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir que tuvimos, despocaos del viejo hombre. Quítate, despócate. Quítate esa vestidura vieja, esas mañas, esas dolencias, esas tristezas, esas depresiones. Señor, arranca de mí todo eso. Ayúdame a renovarme en el gozo, a renovarme en la alegría interior. Ayúdame a renovarme en la esperanza, en la paz, que nada pueda quitarme mi paz ni mi gozo, Señor. Ayúdame a ser ungida con aceite fresco, que la unción diaria esté sobre mí. Prepárame, Señor. Despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado, es un vicio, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, mira qué interesante, en el espíritu de vuestra mente. Así que tiene que haber un despojamiento y una renovación en mi entendimiento, que esa renovación viene por la palabra, por la comunión con el Espíritu, por la intimidad con Dios. Esa renovación en mi mente viene por esa intimidad, ese lugar secreto, ese lugar donde yo bebo y como y me alimento en la presencia de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos. O sea, yo me despojo y me visto del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que me despojo de lo viejo, me renuevo en el entendimiento con la palabra, con la presencia del Espíritu en la intimidad con Dios, por la presencia, verdad, del Espíritu en mi vida, por la revelación de la palabra, va renovándose mi entendimiento cada día por ese tiempo de oración, de búsqueda que yo pueda tener en la presencia del Señor. Y me visto, me engalano, me pongo el nuevo ajuar que el Señor tiene para mí, el ajuar de santidad, el ajuar de justicia, el ajuar de paz, el ajuar de la cubierta del Señor, el ajuar de la revelación, el ajuar del brillo, ¿verdad? El ajuar de una nueva identidad en Cristo, el ajuar de que yo soy más que vencedora en Cristo Jesús, y tú eres más que vencedor o vencedora en Cristo Jesús. Nos tenemos que vestir con el nuevo ajuar, un cambio de mentalidad, de actitud, pasar de cosas viejas a cosas nuevas, un cambio de una mentalidad de deportada a una mentalidad de reino.
importante. En el 2:15, mira qué interesante, Esther 2:15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Todas las demás mujeres cogieron todo lo que ellas querían, pero Esther, esta estrella, esta mujer que está siendo entrenada, esta iglesia, tu vida que está siendo entrenada a lo largo de la historia, ok, tú y yo debemos solamente procurar lo que el Espíritu Santo nos dice que debemos ponernos. No podemos contemporanizar con el mundo, no podemos ni somos el mundo, no podemos actuar como el mundo, no podemos dejarnos ¿verdad? Influenciar por el mundo. Nosotros debemos ser influenciadores, no influenciados por el mundo. Nosotros somos sal y luz. Y la sal y luz no puede perder la esencia de lo que somos. Por lo tanto, no podemos ser influenciados. Así que vamos a tomar solamente lo que el Espíritu Santo nos diga de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos vamos a poner, vamos a actuar, vamos a pensar, vamos a dirigir nuestra vida de acuerdo a la voluntad y los designios de Dios, como lo hizo Esther. Ella no hizo como las demás. Quizás las demás fueron a buscar gangarrias y a ponerse todo tipo de cosas. Ella no. Ella iba a presentarse al rey solamente. Dice la palabra, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Por eso Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Porque el favor y la gracia también depende de tu obediencia a Dios. El favor y la gracia de Dios está sobre nosotros, pero también la gente va a ver ese favor y esa gracia por la obediencia en continuar y seguir los designios de justicia y de santidad de Dios. Así que muy importante. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey, qué interesante, oigan esto, esta historia de amor, amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Qué tremendo. Vasti le habían quitado la corona, había muerto como reina, pero ahora Esther se levantaba. Y Esther se levantaba solo bajo la misericordia y la gracia de Dios, porque ella era una judía, una daza, una minoría entre la mayoría, huérfana, hija de padres deportados. La había criado un primo suyo, una niña pobre, una niña, ¿verdad?, que quizás no tenía absolutamente nada. Sin embargo, la gracia y el favor de Dios la puso en eminencia. Qué tremendo, llegó a ser nada más y nada menos que, ¿verdad?, la esposa del rey Asuero o Jerjes I, reina del imperio medo-persa. Qué poderoso, qué tremendo, qué influencia tan grande podía tener ella. De una simple muchacha, una daza, un mirto que debe florecer, pero allá no había florecido, que terminaba en una estrella, pero no había podido brillar. Ahora Dios le pone su nombre Esther, que significa estrella, y ese mirto floreció. Porque ese mirto no solamente fue un mirto obediente, obedeció a Mardoqueo, obedeció la voz del eunuco Hegai, tipología del Espíritu Santo, obedeció y dejó que fuera tratada por un proceso maravilloso para llegar, ¿verdad?, a donde Dios la llevó. Bueno, qué interesante. Se levanta el primer ministro Amán, se levanta para destruir a los judíos, un genocidio masivo de judíos, y había echado suerte el día de Purín, el día de la suerte, había echado suerte en el sentido de que iba a matar a todos los judíos, lo había decretado, incluyendo Mardoqueo, que no le caía bien.
Y Mardoqueo, el primo de Esther, le hace llegar la noticia a Esther en el palacio. Y dice en Esther 4:8, ya Esther siendo reina, estando en eminencia, dice Esther 4:8, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos los judíos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Esther comienza a decirle, para cortar un poco el tiempo, por causa de tiempo, Esther le dice, le manda una misiva a Mardoqueo que ella no puede presentarse delante del rey porque ella no ha sido llamada a presentarse, y si el rey no manda a buscar a alguien, ¿verdad? Y no le extiende el cetro de oro, sencillamente puede ser muerto. Esther le manda esta misiva a Mardoqueo. Pero miren lo que Mardoqueo le manda de vuelta a Esther. Así que Mardoqueo le responde a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, tu pueblo en este momento está en una encrucijada, lo van a matar. El primer ministro Amán, un genocida, una tipología de anticristo para destruir a los judíos, para destruir al pueblo de Dios, ¿verdad? Una tipología de antidios, anticristo, se ha levantado, y no piense que vas a escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Tú eres judía también. Porque si callas absolutamente en este tiempo, le dice Mardoqueo a Esther, respiro, liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Por cierto, la identidad de judía había sido callada cuando Esther se presentó en este concurso para ser, ¿verdad?, una posible candidata de la reina del imperio medo-persa. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Parece que Esther ya estaba en la zona confortable, se sentía segura, se sentía tranquila, ¿verdad? Pero algo se sacudió dentro de ella al recibir las palabras de Mardoqueo, ¿verdad? Algo se sacudió hasta el punto que se niega entonces a sí misma y toma la posición que verdaderamente debe tomar, porque Mardoqueo le dice: quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tú tienes una misión, una asignación de parte de Dios. Dios te ha puesto ahí, la gracia, el favor y la misericordia de Dios ha sido contigo. Tú has sido puesta en ese lugar para hacer algo. Así como tú, querido hermano y hermana, has sido puesto por Dios para hacer algo. Una misión y una asignación de parte de Dios para hacer algo. Y esa asignación la tenemos que cumplir. No podemos estar en la zona confortable. Dios nos va a sacudir. Van a venir tiempos de sacudimiento para la iglesia, de sacarla del letargo espiritual para que se pare y haga la labor a la cual el Señor la ha llamado. Entonces Esther, con este sacudimiento, entendió profundamente lo que Mardoqueo le estaba diciendo, y en el capítulo 4:16 ve y reúne, dice Esther, a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Así que Mardoqueo salió e hizo conforme a todo lo que Esther le había dicho. Comenzaron un tiempo de ayuno, ¿verdad? Y llegó el día de Purim. Y el día de Purim fue todo lo contrario a lo que estaban imaginando. El poder de Dios estuvo con ellos. El famoso ministro Amán, ese hombre tan terrible, fue ahorcado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Fueron destruidos aquellos que deseaban el mal sobre los judíos, y hasta el día de hoy se celebra la fiesta de Purim. Por cierto, ese día era el día que habían echado suerte. Purim es echar suerte, eso es lo que significa Purim, para destruir a los judíos. Purim está entre, ¿verdad?, finales de febrero y principios de marzo.
Esa es la época en que se celebra Purim. Hasta el día de hoy los judíos celebran ese día como el día de liberación y gozo. Dios los libertó porque Esther, una mujer, se convirtió en una diplomática, una embajadora, una intercesora, una mujer de poder, una mujer valiente, una estrella, una daza que floreció en una estrella maravillosa. Esther, estrella, una estrella que brilló en una noche oscura y permitió que incluso luego se sentaran precedentes para que los judíos en cautividad volvieran a la tierra en la época de Ciro. Qué tremendo. Una mujer que sentó precedentes aún para el futuro y la liberación de su pueblo. Hoy Dios te está llamando. Renueva el ajuar, porque Dios tiene cosas nuevas. Hay una identidad nueva, un llamado nuevo, una asignación nueva. Quitémonos y despoquémonos del viejo hombre y vistámonos con las vestiduras de justicia y santidad. Que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos.